familias hanno bisogno, que tienen necesidad, fanno la fame. ya tienen hambre. E purtroppo mi Lamentablemente, aiuta il la gruppo ayuda degli usurai. surge el grupo de los Questa usureros. è un'altra pandemia, Esta es otra una pandemia, pandemia sociale. una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o Hay purtroppo familias que magari tienen el trabajo possono lavorare cotidiano e non hanno da mangiare. y que no pueden trabajar y no tienen que comer y tienen hijos. E poi gli usurai Y después los usureros riprendono il poco che hanno. se llevan Preghiamo. lo poco que ellos Preghiamo per tienen. queste famiglie, per Oremos tanti por bambini estas familias, di questa por famiglia, tantos niños y por la estas dignità di familias, queste famiglie. por la dignidad de estas Preghiamo familias. anche per gli usurai. Oremos también por Il los Signore tocchi usureros, il loro cuore. que el Señor toque si sus convertano. corazones y se conviertan. Quando avanzavi, o Dio, davanti al Señor, tuo popolo, cuando saliste al frente de tu pueblo, aprivi abriéndole la via e abitavi con camino loro, y conviviendo con él, la terra tremò, tembló la tierra stilarono i cieli. y el cielo Alleluia. dejó caer su lluvia. Aleluya. Nel nome del Padre, En el nombre del Figlio e Padre, dello Spirito y del Santo. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu Fratelli, espíritu. per celebrare degnamente i Hermanos, santi para misteri, celebrar dignamente estos riconosciamo sagrados i nostri misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a Señor, perdonare, que no has venido a condenar, sino a abbi perdonar. pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Señor, peccatore pentito, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi Señor, molto que ama, perdonas mucho a quien mucho abbi ama. pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia Dios misericordia Todopoderoso di noi, tenga misericordia de perdoni i nostri nosotros, peccati e perdone ci conduca alla nuestros vita pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Donaci, Padre misericordioso, Danos, Padre di rendere misericordioso, presente in ogni momento a ser della vita presente en la cada momento de la fecondità della vida Pasqua, la fecundidad che si de la attua Pascua nei tuoi que misteri. acontece en tus Per il nostro misterios. Signore Jesucristo, Por tuo nuestro Figlio Señor che è Dio, Jesucristo, tu che Hijo, vive que e es regna Dios con te, y vive y reina nell'unità contigo dello en la unidad del Spirito Espíritu Santo, per Santo, tutti i secoli dei secoli. por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni il comandante e gli inservienti En aquellos condussero gli días, apostoli e li presentarono los nel guardias Sinedrio. hicieron comparecer a los apóstoles Il ante el sommo Sanedrín, sacerdote li interrogò y el sumo dicendo: sacerdote los «Non vi interrogó avevamo diciendo: espressamente proibito nosotros di les insegnare habíamos in questo nome? prohibido expresamente predicar en ese nombre, Ed ecco, avete riempito y Gerusalemme ustedes del han vostro llenado insegnamento, Jerusalén con su e volete doctrina. far ricadere su Así di noi quieren hacer il sangue recaer di questo sobre uomo». nosotros la sangre de ese hombre. Rispose allora Pietro insieme agli Pedro, apostoli: junto con los apóstoles, «Bisogna respondió: obbedire a Dio hay invece que obedecer agli a uomini. Dios antes que a los Il Dio hombres. dei nostri padri El ha Dios de risuscitato nuestros Gesù, padres ha che resucitado voi a avete Jesús, ucciso, al que ustedes appendendola a una hicieron croce. morir suspendiéndolo Dio del lo ha patíbulo. innalzato alla sua destra, A él come Dios lo capo e exaltó con salvatore, su poder, per dare a Israele haciéndolo conversione jefe y e salvador, perdono dei a peccati. fin de conceder a Israel la conversión Di y el questi perdón fatti de los siamo pecados. testimoni Nosotros noi e lo somos Spirito testigos Santo, de estas cosas, che Dio ha dato nosotros a y el quelli Espíritu che gli Santo obbediscono. que Dios ha enviado a los que le All'udire obedecen. queste cose, Al oír essi si estas infuriarono palabras, e volevano ellos metterli se a morte. enfurecieron y Parola querían di matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca.
Benedirò il Signore in ogni tempo. Bendeciré al Señor Sulla mia en bocca todo sempre tiempo. la sua lode. Su alabanza estará siempre en Gustate, mis vedete labios. come buono Gusten il y vean Signore. qué bueno es el Beato Señor. l'uomo che Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Il volto del Signore contro i malfattori. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Perché mi hai veduto, Tommaso? Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. El Signore El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La prima lectura La primera lectura continúa la storia la historia che aveva incominciato con la guarigione que dello había storpio comenzado con la nella sanación porta del tempio. del paralítico en el templo. Sono stati Los apóstoles portati fueron davanti al llevados Sinedrio, delante del Sanedrín, poi después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la cárcel, il angelo li ha liberati. después un ángel los liberó Questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano precisamente uscire dal carcere esa per essere mañana, debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el giudicati. ángel Predicavano nel tempio. y predicaban en el templo. In quei giorni, En il aquellos comandante días, el comandante e i servienti y los condussero gli servidores apostoli e li presentarono condujeron al a Sinedrio. los apóstoles al Sanedrín. Nel tempio e Los lo- fueron a e li tomar en el portarono templo y los llevaron al Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y sacerdote allí el li sumo provvedeva. sacerdote los regañó. No vi avevano espresamente Nosotros proibito les habíamos prohibido expresamente enseñar questo nome, en cioè ese nel nombre, Gesù. es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme del llenado vostro insegnamento. Jerusalén con su
doctrina y así quieren hacer caer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque los apóstoles, sobre todo Pedro, Pedro y Juan regañaban a los dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Entonces Pedro respondió, junto con los apóstoles, con esa historia hay que leerlo nuevamente. Somos obedientes a Dios y ustedes son culpables de esto, con un coraje, con una franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús. Aquel Pedro que tenía tanto miedo, que era un cobarde también. ¿Cómo pasa que llega a esto? Termina diciendo, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Dios da a quienes lo obedecen. ¿Cuál ha sido el camino de este Pedro para llegar a este punto, a este coraje, a esta franqueza, a exponerse? Porque él también podía llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, nosotros hablaremos un poco más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. Pedro podría haber llegado a algún arreglo. Y la Iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de Dios, pero también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromiso de ser buenos. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto? Porque él era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, pero también un hombre atemorizado, un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús. Aléjate de mí que soy pecador. Y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros.
Gesù prega per noi. Jesús ora por nosotros, Prega davanti al Padre. ora delante del Noi Padre. siamo abituati Nosotros a pregare estamos Gesù acostumbrados perché ci dia questa a grazia, quell'altra, rezar a ci aiuti. Jesús para que nos dé distintas gracias, Non siamo abituati pero no a estamos contemplare habituados a Gesù contemplar che a fa vedere Jesús al Padre que le hace ver piaghe. al Padre sus llagas, A Gesù a Jesús l'intercessore, el intercesor, a Gesù che prega a per Jesús que ora por nosotros. noi. E Pietro è stato Y capace Pedro ha di sido fare capaz tutta de questa hacer strada, todo este camino da codardo desde a cobarde coraggioso, a col dono dello valiente Spirito Santo, con grazie el alla preghiera di Gesù. con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Rivolgiamoci Dirijámonos a Jesús, a Jesús ringraziando che Lui agradeciendo preghi per noi. que Él rece por nosotros. Per ognuno di noi Gesù prega. Por cada uno de Jesús el nosotros intercesor. Jesús ora, Jesús el Gesù ha intercesor. voluto portare con sé le Jesús piaghe ha per farle querido vedere al Padre. llevar consigo sus llagas para Il hacérselas prezzo ver della al nostra Padre, salvezza. el precio de nuestra salvación. Dobbiamo avere più fiducia, Debemos tener más fe, più che nelle más nostre confianza. preghiere, nella preghiera di Gesù. más confianza en la preghiera de Jesús que en la nuestra. Jesús, ora Io por sono mí. Dio, io posso dare sì, ma Yo prega soy per me. Dios, Tu sei puedo darte todo, sí, pero l'intercessore. reza por mí Este es porque el tú eres secreto de el Pietro. intercesor. Y este es el secreto de Pedro. Io pregherò per te. A Pedro le dijo, Que la tua yo fe oraré no por negare. ti para que tu fe El no Señor disminuya. El Señor Ci insegni nos enseñe a chiederle a la pedirle, grazia a pedir di pregare aquella per gracia ognuno di noi. de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Benedetto sei tu, Signore, Dio Bendito dell'universo. seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, l'offerta del nostro Lleguen hasta ti, sacrificio. Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él, renacen a la vida nueva los hijos de la luz, y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo,
Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz disse grazie. y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria mia. Mistero della fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, ti rendiamo grazie per aver y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada. El sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Oremos juntos hoy día por las personas que desarrollan servicios funerarios, tan dolorosos, tan tristes, lo que hacen ellos, y sienten el dolor de esta pandemia tan cercano. Oremos por ellos. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes.
y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, que no sei venuto a condannar. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, fai festa per ogni peccatore. que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il Oremos. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas que sigamos fielmente las huellas de Cristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Les escribo estas breves palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte, ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente la misericordia del Señor.
Noi annunciamo Cristo Nosotros crocifisso, predicamos a un potenza Cristo di Dio crucificado, e sapienza fuerza di y Dio. sabiduría de Dios. Il Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu dal espíritu. Vangelo secondo Del Marco. Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. In quel tempo En aquel tiempo, Gesù apparve agli 11 Jesús e disse se apareció a los 11 y les dijo: andate in tutto il mondo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la chi creación. crederà El que sarà crea battezzato, y se bautice sarà salvato, se salvará. ma chi non crederà El que no crea sarà condannato. se condenará. Questi saranno i segni Y estos che prodigios accompagneranno quelli acompañarán a los que crean. nel mio nome scacceranno En mi demoni, nombre arrojarán a los demonios y hablarán nuevas lenguas. prenderanno in mano Podrán serpenti, tomar a las e serpientes se con sus berranno manos, qualche veleno, y si beben un non veneno recherà mortal, loro danno. no les hará ningún daño. Imporranno le mani ai Impondrán las manos sobre los questi enfermos guariranno. y los sanarán. Il Signore Gesù, dopo aver Después parlato de con decirles loro, esto, fu el elevato Señor in Jesús cielo fue e llevado al sedette cielo y está alla destra sentado di Dio. a la derecha de Dios. Allora essi partirono, Entonces ellos fueron a predicar por todas partes, mentre il y el Signore Señor agiva los insieme con asistía loro y e confirmaba la su parola palabra con i segni con che los la milagros que la accompagnaban. acompañaban. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oggi la Chiesa celebra Hoy la Iglesia celebra a San Marcos, uno dei quattro evangelisti, uno de los 4 evangelistas, molto vicino muy cercano all'Apostolo Pietro. al apóstol Pedro. Il Vangelo di Marco El Evangelio de Marcos è stato il primo ha sido el primero scritto. en ser escrito. È semplice, uno stile Es semplice, simple, tiene un estilo simple, molto vicino. muy cercano. Se oggi avete un po' di tempo, prendete Si hoy Marco, tienen un poco de tiempo, tómenlo leggetelo. y léanlo. Non è lungo, No es largo, ma fa piacere leggere la pero da semplicità con cui gusto Marco leer aquella simplicidad con que Marcos cuenta la vida del Señor. e nel Vangelo, En el Evangelio, che è il fine del Vangelo di que es Marco, el final del Evangelio de Marcos, el que hemos leído, c'è l'invio del Signore. está el envío del Señor. Il Signore El Señor si ha rivelato se ha revelado come Salvatore, como Salvador, Figlio unico, como Hijo único de Dios, si è rivelato se ha revelado a tutto Israele, a todo Israel, al pueblo, specialmente especialmente con più dettagli, con más detalle agli apostoli, a los ai apóstoles, discepoli. a los discípulos. Questo è il concedo del Signore. Esta es la despedida del Señor. Se ne va El Señor se va e partì e fu elevato in cielo e sedette alla destra. El Señor fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Quando apparve agli 11, Cuando se aparece a los 11, les dice, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. Esta es la misionariedad de la fe. La fede o è missionaria La o fe non è. es misionera o no es fe. La fede non è una La cosa fe soltanto no es per me, una cosa solo para mí, perché io cresca con para la que fede. yo crezca con la fe. Questa è una eresia gnostica. Esta es una herejía gnóstica. Sempre La fe siempre te lleva a salir de ti, uscire. a salir. La trasmissione della fede La transmisión de la fe es transmitida, va offerta es ofrecida.
sobre todo con el testimonio. Vayan, que la gente vea cómo viven. Alguno me decía, un sacerdote europeo de una ciudad europea, me decía, hay tanta incredulidad, tanto gnosticismo en nuestra ciudad, porque los cristianos no tienen fe. Si la tuviesen, seguramente la darían a la gente. Falta la misionariedad. Porque falta la convicción. Sí, yo soy cristiano, católico, como si fuese un comportamiento social, una carta de identidad. Te llamas así, así, y dice, soy cristiano. Es un dato de la tarjeta de identidad. Esto no es fe. Esto es algo cultural. La fe necesariamente te lleva afuera, te lleva a darla. La fe es transmitida esencialmente, no se queda quieta. Ah, padre, usted quiere decir que entonces tenemos que ser misioneros y andar en los países lejanos. No, esto es una parte de la misionariedad. Esto quiere decir que si tú tienes fe, necesariamente tú tienes que salir. Tú tienes que salir de ti y hacer ver socialmente la fe. La fe es social. Es para todos. Vayan en todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. Esto no quiere decir hacer proselitismo, como si yo fuese un equipo de fútbol que hace proselitismo o una asociación de beneficencia. No, 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 la fe no tiene nada de proselitismo. Es ofrecerla para que el Espíritu Santo pueda actuar en la persona. Es con el testimonio, es con el servicio. Servicio como un modo de vivir. Si yo digo, soy cristiano y vivo como un pagano, eso no va. Eso no convence a ninguno. Si yo digo que soy cristiano y vivo como cristiano, esto llama la atención y da testimonio. Una vez un estudiante universitario que fue mandado en Polonia me dijo, ay, en la universidad yo tengo tantos compañeros ateos, ¿qué cosa tengo que decirle para convencerlos? Nada, nada. Lo último que tienes que hacer es decir algo. Tú comienza a vivir y ellos, viendo tu testimonio, te preguntarán, ¿por qué vives así? La fe es transmitida, pero no para convencer, sino para ofrecer un tesoro. Ahí está, véanlo. Y esto es también la humildad de la cual hablaba San Pedro en la primera lectura. Queridos, revístanse de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su gracia a los humildes. ¿Cuántas veces en la iglesia, en la historia, han nacido movimientos, agrupaciones de hombres o mujeres que querían convencer de la fe, convertir, pero eran verdaderos proselitistas? ¿Y cómo han terminado? En la corrupción. Es tan tierno este pasaje del Evangelio. Pero ¿dónde está la seguridad? ¿Cómo puedo estar seguro que saliendo de mí
Seré fecundo en la transmisión de la fe. Proclamate il Vangelo ad ogni Anuncien el Evangelio a toda la creación. farete meraviglie. Harán maravillas. Il Signore sarà con noi. El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nos acompaña. En la transmisión de la fe c'è sempre il Signore con noi. está siempre el Señor con nosotros. En la delle transmisión de la ideologie ideología ci saranno maestri. habrá maestros, Io pero cuando yo un atteggiamento di tengo fede un che comportamiento va de trasmessa, è il fe Signore que va che mi transmitida, accompagna. es el Señor quien me Mai acompaña. nella trasmissione della Nunca fe en la transmisión de la fe estoy solo. il Signore con me che El trasmette la Señor fede. es conmigo quien transmite la fe. Lo ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Preghiamo il Signore Oremos al Señor perché ci aiuti para que nos ayude a vivere la nostra a fede vivir così, nuestra fe fede así, da una porte fe aperte, de puertas abiertas, una fede trasparente, una fe transparente, non proselitista, no proselitista, faccia vedere pero io que haga sono ver, così. yo soy así. Y con questa sana Y con curiosità esta sana curiosidad aiuti alla gente a ayude ricevere a las questo personas a recibir este messaggio che mensaje li salverà. que los salvará. Detto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. pregate fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, il Al sacrificio celebrar di lode la che fiesta de San offriamo Marcos, te al ofrecemos, nostro Señor, San Marco, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que tu Iglesia persevere siempre en la predicación del Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. veramente cosa buona e giusta, Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, tutto esaltarti in y questo también, tempo, sobre todo, quale Cristo nostra alabarte en Pasqua este sia tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, rinascono a vita porque nuova Él es el i verdadero, figli della luce, e porque siamo por Él nel renacen a la vida regno nueva delle los porte del hijos, regno dei cieli. y nos abres las puertas del reino del cielo. Redenta la nostra morte, En su muerte ha sido redimida nuestra muerte. tutta la vita Resucitado, toda la vida resucita. Y por este misterio, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria.
Padre veramente santo, fonte di Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio del Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Santo. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga sacramentalmente con el cuerpo de Cristo, con la sangre de nuestro Señor, cuerpo y sangre ofrecidos en la cruz, en el sacrificio que nos ha alcanzado la salvación, el mismo sacrificio que se hace presente en la Eucaristía por manos del sacerdote, un sacrificio al cual nos podemos unir espiritualmente a través de nuestra oración. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con esta disposición del corazón de querer recibir a Jesús plenamente en nuestra alma, permanecemos en comunión espiritual, unidos con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, con todos nuestros sentimientos, al Señor Jesús, palabra de vida que se da por nosotros. Maria